Que la defensa argentina es débil, no es una novedad. En esta oportunidad, escucharemos una charla donde se analizan los problemas actuales de las fuerzas argentinas y el camino que deberíamos seguir. La charla fue llevada adelante por Agoramundo, que acá te dejo su Instagram para que puedas participar de las siguientes actividades. Bueno, si querés, yo te iba a pedir que hables un poco de tu libro, que hace poco sacaste un libro, para los que no lo conocen, se llama Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. Lo sacaste con Sol Gastaldi, ¿no? Sí, en realidad es un libro que acá, igual creo que va a salir al revés, pero Sí, bueno, sí. Se ve. Este libro es el resultado de un proyecto de investigación que, bueno, en su momento fue financiado por la Universidad de la Defensa Argentina, digamos, y ese proyecto de investigación, donde éramos un equipo de trabajo que yo y Sol coordinábamos, decidimos transformarlo en libro, los resultados, y bueno, básicamente, en realidad es el conjunto de, digamos, varios escritos hechos por el equipo de investigación que nosotros coordinamos. Además, van a ver que hay textos míos y de Sol, textos que yo escribí con algún otro investigador y así. Digamos, y el tono del texto es más bien onda académico, en el sentido de que no es simplemente un texto de divulgación, sino también, digamos, es una contribución académica universitaria, así por decirlo, digamos, una persona que le interesa ese tipo de temas y obviamente puede ir abordándolos, pero la idea del texto es que ir con evidencia, con comparación de teorías, qué se dice, como para también elevar un poco los niveles de la discusión, porque también, digamos, parte del objetivo que teníamos era, en primer lugar, es un objetivo que yo siempre tengo, que es tratar de hacer contribuciones nacionales desde el pensamiento nacional. O sea, no me gusta reciclar teorías en general, y cuando yo digo reciclar, me refiero a que la gente que puede leer en inglés copia un poco lo que dicen los textos de otros países y trata de acoplarlo a la Argentina o a cualquier caso latinoamericano con teorías que no son propias. Entonces, cuando uno de golpe lee determinados autores nacionales, dice, bueno, pero esto yo ya lo leí en otro lado y simplemente está tratando de demostrar cómo la Argentina se acopla a esta teoría que fue creada en otro país para pensar otro país, digamos. Entonces, a mí me gusta tratar de pensar el desafío desde cero, ¿no? Digo, esto es todo lo que se lee en otros países, uno puede agarrar y comparar las teorías que están incluidas en el texto, no es que las ignoramos, pero y también qué otros autores contribuyeron desde la Argentina y cómo es ese, digamos, ese nexo, pero después tratar de pensar algo desde cero, de acá. Bueno, a ver, si yo me pongo acá en la realidad argentina, ¿de qué me sirven estas teorías? ¿Se pueden aplicar? ¿No se pueden aplicar? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Y por eso también, digo, ha sido gran parte siempre de mi desafío de tratar de participar de proyectos, encarnar proyectos que sean más autóctonos. Y el otro gran desafío es incluir, en el objetivo de ser autóctono, tratar de incluir la mayor variedad de personas con ideas distintas, ¿no? Quizás yo, la gente que por ahí me conoce, tengo una cierta tendencia a pensar de determinadas formas, pero me gusta trabajar con gente que piensa distinto a mí, quizá, o que propondría cosas distintas, y bueno, digamos, participaron del proyecto, fueron publicados, y creo que ahí está la riqueza de proponer un debate académico, ¿no? Y no solo una postura encasillada en una mirada, sino, bueno, este es un insumo académico, acá hay de todos puntos de vista, de todo tipo de paradigmas, hagan lo que puedan y lo que quieran con este insumo académico. Creo que ese es el punto, ¿no? Tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas académicas y que sea un insumo educativo y que pueda ser utilizado por las personas como una herramienta, ¿no? Las herramientas tienen esa característica, ¿no? Un martillo sirve para construir y para destruir, ¿no?
Sí, nosotros con mis otros compañeros que tenemos la cuenta, leímos un texto tuyo con Sol, creo que era también. Eh, Creo que debería estar en el libro porque era del mismo tema, así que seguro debe estar por ahí. Pero yo a vos te conocí en la SAP y siempre que leo cosas tuyas me gusta eso del hecho de que incluís varios paradigmas, incluís varios puntos de vista, no te quedás solo con uno y no sos como un fundamentalista de uno u otra teoría. O sea, tratás de pensar cuál es la más aplicable e incluso también un poco la pones en tela de juicio a veces y me parece que eso es lo que aporta realmente a nuestro ámbito, no tanto no solo a la parte académica, sino a la práctica, el hecho de poder incluso refutar lo que vos pensás para mejorarlo. Así que la verdad que me gustaría leerlo el libro, voy a tratar de conseguirlo y bueno, seguramente hay muchos que están acá que o ya lo tienen o están interesados, así que ojalá que se venda bien. Sí, sí, Eh, esperemos. sí, sí, sí. Después, ¿qué te iba a decir? A mí me gusta también o sea, supongo que en el libro también harán algún, no solamente de las teorías de otros países, sino de análisis de casos, supongo, ¿no? De casos, ponele, de ciberataques que hubo en otros países y los tratarán de analizar, supongo, también como Sí. para entender cuáles son los posibles ciberataques que podemos sufrir y también teniendo en cuenta la infraestructura que tenemos, que no es igual a la de otros países. Sí, en el libro traté ahí vino quizá mi aporte. Yo soy ahí sí, en eso soy muy duro, soy un enfermo de la metodología. Entonces, para mí lo más importante dar una buena discusión, sobre todo en el ámbito académico, es que se cumpla la metodología. Incluso, no sé, las tesis que yo dirijo muchas veces lo único que yo hago como director de tesis es fijar si la metodología se aplicó bien. Después, si la persona quiere justificar una cosa o quiere justificar otra, si pasa la vara de la metodología académica, está bien. Digo, si después las conclusiones por ahí, uno diría, bueno, falta esto, habría que ver este debate o lo otro, es un tipo de debate que por ahí es necesario que sea académicamente, pero si está bien construido el edificio argumentativo, está perfecto. Y ahí, digamos, parte del proyecto incluía estudios comparados, análisis de caso, análisis histórico. En mi caso yo trato de hacer, digamos, aspiro a hacer una contribución al pensamiento geopolítico. Digamos, después hay otro texto que escribo con Federico Berli, que hacemos un análisis más bien sobre cómo se puede pensar la soberanía desde las teorías vigentes de soberanía y de ciberdefensa, ¿no? Digo, cómo encaja el mundo de la ciberdefensa con la soberanía. Hay un caso de estudio de la Argentina, cómo fue el proceso jurídico, político de crear una política de ciberdefensa, así que de casos está, digamos, de distintos textos con distintos aportes comparado, de caso, histórico, teórico, filosófico, hay de todo. Por eso, digamos, y eso es lo más divertido del texto, digamos, que cada uno puede encontrarle a lo que le interesa, a aquellas personas que le interesan saber de ciberdefensa, hay de todo, digamos. Sí, es enriquecedor eso. La verdad a mí me gustan los textos que hacen ese tipo de análisis, digamos. Bueno, para los que van entrando, estábamos hablando un poco de la presentación del libro que hizo Lean junto con su colega Sol Gastaldi. Se llama Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. Así que bueno, si les interesa, lo pueden comprar a los amantes de estas teorías. En este video vamos a hablar un poco, queríamos que nos hables un poco vos de las perspectivas de defensa en Argentina en general. Y bueno, seguramente también podemos hablar un poco de ciberdefensa. Pero nada, habíamos pensado un par de preguntas y te voy a empezar haciéndolas y vos andás respondiéndolas, tomate el tiempo que quieras. Después al final hacemos algunas preguntas que nos dejaron los seguidores. Pero bueno, más que nada queríamos hablar sobre la defensa y la primera pregunta que se nos ocurrió es ¿en qué situación se encuentra Argentina hoy en términos de defensa, hoy en día?
Bueno, voy por el final. Mi opinión final es, estamos mal. Ahora, en función de los datos, quizá se puede entender un poco mejor por qué estamos mal. Porque regionalmente somos de los países que menos ponen en términos de dinero, en términos relativos, digamos, en porcentaje del PBI nacional, somos el país que menos pone en defensa. Es más, somos uno de los países que menos pone en defensa en relación a su PBI del mundo. Y eso también demuestra un tipo de valoración que nosotros le hacemos al aparato de defensa nacional, ¿no? Sacando los casos de países como Panamá, que directamente no tienen fuerzas armadas, de los países que sí tienen un aparato de defensa y fuerzas armadas, somos de los países que en términos de porcentaje de PBI menos plata ponemos. Y somos relativamente uno de los países con más territorio nacional en términos, digamos, de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, en el mundo también. O sea, no somos los más grandes, pero estamos entre los más grandes del mundo. Y a diferencia de otros países, también tenemos muchos recursos. El otro tema que hay es, bueno, alguien me diría, bueno, pero lo estamos haciendo de a poco. Sí, el tema, y acá viene quizá para mí el principal problema de la defensa, es que no hay una estrategia de defensa. Entonces, el siguiente problema que tiene la Argentina es que podemos poner pocos recursos, pero además los ponemos mal. Si uno hace los cálculos y mira en función de los datos a dónde va principalmente la plata del presupuesto de defensa, va a pagar, digamos, sueldos de personas que incluso de militares, muchos retirados, digamos, el sistema de defensa ni siquiera es suficiente para pagar el sueldo de los militares, pero además en términos relativos pagamos, digamos, si nos metemos adentro de dónde va el dinero, uno se da cuenta que no va en equipamiento, va a una especie de caja que creo que es una bomba que nadie quiere hacer estallar acá en la Argentina, pero, digamos, hay que ver realmente a dónde va el dinero ese, porque muchas personas se van a sorprender. Entonces, cuando uno piensa en defensa, uno no piensa en equipamiento acá en la Argentina, piensa en una infraestructura muy grande que tiene que ver mucho con sueldos de militares retirados. Hay como una cosa ahí que creo que vale la pena como reflexionar también. Y al no tener una estrategia, nos pasamos peleándonos, hay que comprar un avión acá, hay que comprar tanques, hay que comprar barcos. Bueno, sí, hay que comprar de todo. Ahora, ¿qué es lo que hace una estrategia de defensa? Ordena. Y el principio ordenador de una estrategia implica una decisión política, hacia dónde queremos ir. ¿Queremos recuperar las Islas Malvinas? ¿Cómo las queremos recuperar? ¿Queremos tener ocupación marítima? ¿Queremos combatir la pesca ilegal? ¿Qué queremos? Porque la gente se preocupa por la pesca ilegal en Argentina, que ocurre, es real que existe pesca en mar, digamos, argentino, territorial argentino, y dice, no, mirá cómo están avasallando nuestra soberanía. Bueno, sí, pero no es parte de la estrategia nacional y no es parte de una decisión política que eso ocurra. Digo, por ejemplo, ¿cómo sería el tema del mar? Tomar la decisión política. En Argentina, a partir de ahora, lo que queremos es que no haya más pesca ilegal. Perfecto. Bueno, ¿qué decisión se toma? Vamos a comprar instrumentos, vamos a fabricar instrumentos, vamos a tomar una serie de decisiones que lleven a que deje de haber pesca ilegal. Bueno, todo ese circuito no ocurre y ese es el principal problema, que no existe una decisión política clara de cuáles son los lineamientos que tiene que seguir la Argentina para tener una política de defensa y un instrumento militar acorde a esa decisión política. Bueno, un poco más o menos lo fuiste comentando, pero ¿vos creés que hay un paradigma predominante de defensa? Y si es que lo hay, ¿cuáles dirías que son las fortalezas y cuáles son las debilidades de este paradigma? Si es que lo hay, obviamente. Sí, eso yo lo escribí en el año 2017
creo que existe un paradigma de la defensa. Muchas personas dicen, no existe política de defensa o paradigma de defensa. Sí lo existe. El problema es que es un paradigma de defensa fundamentado puramente en la diplomacia, sin un instrumento militar fuerte y donde, digamos, se piensa la defensa en función de una política regional, alianzas, digamos, ¿quién me protege? Bueno, Brasil, ¿cómo evito pelearme? ¿Cómo evito el conflicto? La Argentina le tiene mucho miedo al conflicto. Es una política pensada en términos donde, en mi opinión, hay una desconfianza muy grande al aparato militar. Quienes son los principales encargados de, digamos, el músculo de la nación en términos y del Estado, digamos, con respecto a agresiones externas, son las Fuerzas Armadas, y se piensa una política desconfiando de ese instrumento militar. Entonces, básicamente, en donde vos principalmente tenés que, digamos, apoyar tu política de defensa, que es el instrumento militar, desconfías de él. Entonces, todas las políticas vienen pensadas, en el fondo, con una fuerte desconfianza, casi que diría desarticuladora del instrumento militar. Entonces, desde el instrumento militar, durante muchísimos años, creo que ha habido una notable decadencia, y eso ha contribuido en definitiva al debilitamiento de la Argentina como Estado-nación en el concierto internacional. Entonces, el paradigma de defensa quizá implica un poco eso, ¿no? Esta idea de las relaciones cívico-militares, que no la descarto como teoría, pero digo, se lo piensa desde una perspectiva, a mi criterio, donde, como todas las decisiones son políticas, y los militares no pueden participar en política, cualquier aporte que pueda hacer un militar al pensar la defensa nacional se lo deja un poco afuera. Entonces es como un consejo médico tratando de decidir cuál es el mejor camino que se tiene que hacer para un hospital, y no se escucha la opinión de los médicos. Se escucha la opinión de los administrativos, se escucha la opinión del ministro, pero, digamos, ¿cómo se maneja un hospital? Bueno, en un momento tiene que haber un representante del cuerpo de médicos diciendo, bueno, pero escúchenme. Bueno, en Argentina lo que se ha hecho sistemáticamente es descartar a este cuerpo de médicos, de los expertos, pensando una política por fuera, digamos, dejándolos de lado. Y creo que eso no es bueno. Creo que, digamos, la participación tiene que ser inteligente, pero vos no podés descartar de la decisión, digamos, de la contribución y el expertise de un militar a la hora de pensar y planear la política de defensa, digamos. Ese es el problema. De hecho, hay muchos ejemplos de eso, de el proyecto del misil argentino, que no me acuerdo del nombre, eso creo que lo había propuesto un militar. Después proyectos de renovación de los submarinos también, y son todos proyectos que vos los buscás y los ves y decís, estos tipos saben por qué no se les dio bola, y son proyectos que incluso están los planos, los buscás en internet, están los planos y no quedó ahí. O sea, no será por una decisión política que no prosperó, pero pasa como vos decís, o sea, no hay voluntad de cooperación con los militares. Yo creo que se piensa una cooperación muy, muy forzada, ¿no? Todos los militares que quieren cooperar tratan de no sufrir retaliación o conflicto con el poder político de turno, entonces también se ven como con una especie de temor a la hora de expresar sus opiniones técnicas, y lo que termina ocurriendo es que solo terminan hablando aquellos que comulgan más con los intereses y saben ser más, digamos, adeptos a la política estatal, tratan de medir, bueno, no tengo que decir esto, tengo que decir esto, en vez de decir su verdadera opinión. Entonces, como el poder político de turno es bastante extorsivo, digamos, el turno es la historia argentina, no voy a discriminar acá, digamos, es parte del problema argentino. Cuando tiene que haber una política pensada a mediano o largo plazo, como es el diseño de un instrumento militar y toda la política de defensa, hay mucho temor, porque hoy
está este gobierno y, digamos, vos tratás de lidiar con este gobierno, cambia el gobierno, cambia todo, vos quedaste afuera, te mandan a retiro, es todo así en la Argentina. Entonces es muy difícil pensar cuando todo el tiempo la política determina enemigos y aliados internos constantemente. Sos amigo, pasás a ser enemigo. Y en la carrera de un militar, que es medio larga y que implica, sobre todo para ascender a coronel o lo que sea, implica tener, digamos, una relación con el sistema político civil, ellos tratan de ser muy cuidadosos también, que no está mal, pero creo que funciona un poco en detrimento de una política de defensa fuerte. Sí, a largo plazo, que es lo que se ve que falta mucho pulir en las políticas públicas en general, de largo plazo. Y bueno, eso se ve en la parte de defensa. Y ni hablar otro problema endémico en la Argentina, y es que en la Argentina, históricamente, no discrimino de gobierno, digamos, no quiero puntualizar ningún gobierno, se eligen en puestos ministeriales, secretarías, subsecretarías, personas que no saben. Entonces, de golpe, vos tenés como ministro de Defensa una persona que posiblemente no sepa defensa. No es el caso, digamos, no quiero discriminar ahora, pero pasa con cualquier otro ministerio, y a nivel subsecretario también. Hubo un secretario de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Defensa que había sido arquitecto, y tenés cosas así muy extrañas, que eso también contribuye en un ministerio donde el conocimiento técnico es muy importante, como el Ministerio de Defensa. Tenés personas ocupando puestos estratégicos y claves sin saber. Entonces, cuando ocupan ese puesto, apenas entran, todo el primer periodo de vida de ese ministerio, secretario, subsecretario, ocupando ese puesto estratégico, es tratar de entender lo que es la defensa. Bueno, perdieron un año ahí, porque no saben lo que es la defensa. Entonces, ahí también hay un problema en el circuito del Estado Nacional. Y no pasa solo en el Ministerio de Defensa, pasa en todos los ministerios esto. La profesionalización de los funcionarios públicos. De esto trabaja mucho Chunovsky, de que ahora está en Aditel y se fue. Pero se trabaja mucho la calidad y el nivel de profesionalización de los funcionarios a nivel alto rango en los ministerios, y es muy baja en Argentina. Bueno, después teníamos otra pregunta más, que dice, ¿cuáles son los cursos de acción a seguir, según tu punto de vista, en materia de defensa? Un poco igual... Mi opinión. Sí, en tu opinión, pero más o menos, si querés igual desplayate un poco más, pero... Bueno, pero yo ahí voy avisando a los que me escuchen, yo soy medio un duro, entonces... no, yo creo que, digamos, creo que el lineamiento a seguir sería establecer una estrategia de defensa, una política de defensa clara, una estrategia de defensa clara y seguirlo. Creo que en la Argentina, vuelvo al punto inicial, como no hay una política de defensa clara, una estrategia de defensa clara, nadie sabe qué hacer. Entonces, la política lo que hace es tratar de mantener las cosas como están, no tocar nada, porque así deja a todos tranquilos, a veces coquetea para, digamos, yo pienso, a veces uno cuando ve la política, lo pienso a veces en tirarles un hueso, ¿no? Digo, este sector de la Fuerza Armada está demandando esto, bueno, démoselo. Nadie está pensando arquitectónicamente una política de defensa y hacia dónde ir. Entonces eso implica a veces tener que tomar decisiones difíciles, vamos para acá, vamos para allá, y es una decisión que pareciera ser que ningún político, digamos que todo siempre, la defensa queda atrás porque hay demandas urgentes ahora, que el PBI, que el préstamo, el FMI, que esto y que lo otro, entonces todo vamos dejando para atrás, sin entender, y este es mi pensamiento específico, que la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, que quieren ser desarrollados, ponen a la defensa en primer lugar. Piensan las cosas en función de la fuerza nacional y del debilitamiento nacional. Entonces, cuando vos pones a la estrategia de defensa al mismo nivel que tu política exterior, que tu diplomacia, que tu política, no sé, de desarrollo, la pones al mismo nivel y haces que interactúe en todos esos niveles, dejás de percibir la defensa como algo postergado. No, bueno, pero esto no es una prioridad ahora porque la Argentina ahora tiene la pandemia, ahora la Argentina tiene el préstamo, ahora la Argentina tiene una crisis económica. Si logramos que entre el pensamiento
nacional de defensa en esa lógica, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con la defensa. Que hoy negociar que los países, por ejemplo, ¿qué pasó con Pfizer? ¿No? Para ubicar estas cosas. ¿Qué pasó con Pfizer? Bueno, Pfizer, uno de los accionistas de Pfizer con la vacuna, es BlackRock. BlackRock es una de las empresas que son de los fondos que hicieron préstamos por medio del FMI. Entonces, cuando uno piensa la política y las articulaciones que tiene la política internacional, sobre todo las potencias, se da cuenta que todo es en función del, digamos, no todo, pero siempre hay poder detrás. Y siempre hay búsqueda de poder detrás. Se ve con las vacunas. No son políticas naif de bienestar humanistas. Cada país que te da una vacuna quiere algo a cambio, quiere que vos negocies con ellos esto, que aflojes acá, que aflojes allá, te doy la vacuna a menos precio, ¿qué me vas vos a cambio? Entonces esas naciones están usando la vacuna, la salud pública de un país, como una estrategia nacional de desarrollo, de defensa, de política exterior, de una diplomacia. Entonces, ¿qué hacen esos países? Piensan en términos del poder nacional, de proyectar poder a nivel internacional. Bueno, eso pasa cuando los países incluyen la política de defensa, en términos amplios, en su estrategia nacional total. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo una mirada a la defensa amplia. La defensa no es solo la política militar. ¿Qué hago con los militares? La política de defensa implica sociedad civil, economía, militares, civiles, salud pública, seguridad alimenticia, lo que sea, digamos. Entonces, ahí viene, cuando uno piensa en la salud de su población, está pensando cómo su población tiene que ser sana, fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de sobrellevar cualquiera sea la amenaza, sea una amenaza humana o no sé, el cambio climático. Bueno, un ejemplo de, por ejemplo, un país que no está muy lejos es Brasil, que en su libro blanco de defensa vos ves las proyecciones que hacen en los mapas y incluyen casi hasta la Antártida, o sea, fuera de las crisis que tengan y de que por ahí también tienen sus problemas parecidos a los nuestros, tienen una visión a largo plazo que no cambian con los vaivenes políticos sobre la defensa. Eso se ve, por ejemplo, en nuestro vecino de al lado, en Brasil. Totalmente, no solo Brasil, Chile. Somos un país que estamos rodeados por países que no piensan como nosotros. Entonces nosotros estamos pensando en una política de defensa con alianzas regionales cuando nuestros países vecinos, limítrofes, no piensan igual que nosotros. Brasil está haciendo submarinos, Chile también está avanzando con sus astilleros, haciendo barcos de guerra, pensando en políticas misilísticas, pensando proyección antártica. Brasil piensa en proyección marítima y antártica, y la Argentina no está pensando en los términos que piensan sus vecinos. Entonces ahí también estamos teniendo un problema, porque no nos damos cuenta que queremos establecer vínculos con personas que no piensan igual que nosotros en términos tan importantes como es la defensa. Ellos están armando y actualizando y modernizando su instrumento militar y nosotros no. No con eso estoy diciendo ninguna teoría conspirativa, ni hablando en términos de rearmamento, ni nada de eso. Estoy diciendo, bueno, la Argentina piensa de una manera que no piensan sus vecinos. ¿Qué es lo mejor? Bueno, ahí está el punto de la decisión política. Eso es lo que tiene que tomar la decisión política. En este momento la decisión política es desatenderlo, es a propósito, no es dejado. No vamos a atender esto. Es activa la decisión de no atender la problemática de defensa. Bueno, después había una pregunta justo ligada a eso, que dice si crees que Argentina todavía está a tiempo de desarrollar capacidades de defensa que le permitan proyectar poder y control de su soberanía. Totalmente, siempre. Los países en su peor momento lo han hecho. El récord de inflación del mundo lo tiene Alemania. Igual ahora compite Venezuela, ¿no? Pero el récord histórico de inflación lo tuvo Alemania en 1930, en la década del 30. Había que ir para comprar un pan, había que ir con una canasta, digamos, de billetes inutilizables, y 20.000% de inflación tuvo mensual Alemania. Y Alemania, digamos,
en algún momento empezó una política de reconversión de su infraestructura. Lo mismo Rusia, lo mismo China, lo mismo Corea del Sur. Corea del Sur, en 1945, era una colonia japonesa que lo único que producía era arroz. Era arroz. Y ahora hace barcos de guerra y celulares. En 1945, la Argentina en 1945 ya tenía una fábrica militar de aviones. Y Argentina ya tenía en 1927 una fábrica militar de aviones, de la más alta tecnológica de América Latina, y Corea del Sur era una colonia arrocera de Japón. Entonces, siempre se está a tiempo. Japón le tiraron 2 bombas nucleares y en menos tiempo que nadie logró desarrollarse, digamos, de una forma espectacular. Hay un economista muy conocido, que yo me encanta pensar esta frase, dice, hay 4 tipos de países en el mundo, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón, porque nadie explica cómo se desarrolló en tan poco tiempo, y Argentina nadie explica cómo le fue tan mal, digamos. Entonces, es una cosa increíble, pero eso no tiene que desilusionar a nadie. El problema es que pensamos las cosas, podríamos repensar las cosas de otra manera. Y mi propuesta de cómo se piensan las cosas es pensar como pensó Japón, pensar como pensó Corea, pensar como pensó, no sé, todos estos países de desarrollo en muy corto plazo, que pensaron la política de desarrollo asociada a su política de defensa nacional. Esa es mi propuesta. Un ejemplo de eso, que tiene un poco que ver más con lo económico, pero que habla de la cooperación regional, que acá lamentablemente en el continente no existe tanto, es la ASEAN. O sea, países que se llevan quizás mal en lo político, hicieron una alianza económica en la región y bueno, obviamente esto implica alianzas también militares para asegurar que esa alianza económica se lleve a cabo. Y acá no podemos resolver diferencias que son ínfimas, como por ejemplo para prospectar poder no solo militar, sino también económico desde Latinoamérica con Brasil, con Chile, que son quizás los referentes y los que están con mayores capacidades en términos de defensa hoy en día. Sí, ¿por qué ocurre eso? Porque la Argentina ha cometido algunos errores y tiene que ver con el ahogo a la clase. ¿Se cortó o me seguís viendo? No, ahí está. A ver, bueno. Y al empresariado local, y básicamente... Ahí se te fue la cámara, solamente el video. A ver si... Ahí volvió. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, no, ¿qué estoy diciendo? Brasil, cuando uno piensa en términos de negociación con otros países de comercio, ¿qué le ofrece uno y qué te ofrece el otro? Entonces, la Argentina, cuando empezó su proceso de desindustrialización, empezó a perder poder de negociación. Porque si yo le vendo a Brasil digamos, el girasol, y ellos no venden aceite de girasol, bueno, Brasil ahora puede conseguir de cualquier otro el girasol. Lo mismo con otros productos, lo mismo con la famosa paradoja de yo vendo soja y ellos me venden salsa de soja, ¿no? Brasil, bueno, Brasil también, pero China. Entonces, ¿qué termina pasando? Como nos vamos quedando atrás en el proceso productivo, nos vamos quedando atrás en la capacidad de negociación. Porque, ¿qué es más importante? Hoy, en el sistema económico contemporáneo, lo más importante es quien está más avanzado en el sistema de producción. El que diseña, el que tiene la patente, el que tiene el proceso industrial, el que provee la materia prima. Esto pasa desde los principios de la industrialización, está más atrás en su capacidad de negociación. Entonces, estamos negociando regionalmente con países que están avanzando mucho más en su proceso de industrialización, quizá para poner un nombre, en su desarrollo económico, y nos vamos quedando atrás en nuestra capacidad de negociación. Y eso se suma a que incluso en el mínimo escenario,
no estamos colaborando con el sector productivo local cualquiera sea. Y eso se ve, por ejemplo, con el tema de la exportación, de todos los problemas que estamos teniendo con el campo, lo que sea. Identificamos actores nacionales y sociales como enemigos. Y eso pasa en todos los gobiernos, eso es una lógica en la que yo estoy totalmente en contra cuando elegimos enemigos internos, sociales, económicos, culturales, lo que sea, nos empezamos a perseguir a nivel interno. Eso es, buscar enemigos internos es el principio de gobierno maquiavélico, que lo dijo Maquiavelo en el año 1300, ¿no? Divide y reinarás. Entonces nosotros, peleándonos entre nosotros, lo único que logramos es perjudicarnos a nosotros mismos. Totalmente. Bueno, de ese tema, ya que estamos, de ese tema habló Lean en un podcast que él hace en YouTube, que se llama Se tenía que decir. Como el título era La carne, me parece, ¿no? De ese tema, que hablaste un poco del conflicto justo de la carne. Así que nada, si lo quieren ir a ver, también está eso. Bueno, después, ¿vos cuál crees que es la principal amenaza a la seguridad nacional que tiene hoy Argentina? Ya sea, bueno, hablamos un poco de la pesca ilegal, pero no es la única. Supongo que hay más que vos obviamente conoces mucho mejor que yo. En este momento, la principal amenaza de seguridad nacional que existe en la Argentina es un problema más bien infraestructural, que no se ve. Tiene que ver con la incapacidad que tiene la Argentina de decir que no. Si yo tuviera que elegir cuál es la amenaza, podemos pensar, voy a ser totalmente, digamos, out of the box, pero el FMI, digamos, las organizaciones que y las empresas, digamos, que ocupan espacios estratégicos y en industrias estratégicas en nuestra nación y no nos damos cuenta. Y esto lo voy a citar con otro ejemplo. Uno de los centros de convenciones más importantes de África, que es del Consejo Africano, digamos, fue construido hace un par de años atrás. ¿Quién licitó la obra? China, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los chinos? No, nosotros hacemos el edificio, todos hicieron un edificio hermoso, modernoso ahí en África, en el continente africano, donde es un centro de convenciones, ¿no? Y donde se reúnen a charlar distintos líderes africanos para establecer acuerdos, etc. ¿Qué hizo? Hizo la obra de construcción. Ahora, con la obra de construcción que vino, bueno, ofreció infraestructura, servidores, esto, le armaron todo un paquete hermoso, paquete tecnológico, eso es lo que voy. Detrás de la infraestructura hay paquetes tecnológicos. Bueno, hace 3 años atrás, un empleado de Haití estaba haciendo un trabajito de rutina, esto fue en el 2017, y se dio cuenta que los servidores, aunque estuvieran apagados, no haciendo nada, estaban trabajando igual. Y se dio cuenta que un montón de información salía de los servidores y iban a un lugar en China. Entonces, ¿qué hicieron? Eso es maravilloso. ¿Qué hicieron los chinos? Le metieron en sus propios servidores, le hicieron el edificio, le metieron los servidores para que estuviera conectado, todo modernoso, todas las cámaras conectadas. Adentro le habían metido un sistema que lo que hacía era compartir constantemente información con China, que después China utilizó ¿para qué? Para poder negociar mayor políticas de inversión de infraestructura con Kenia, con Sudáfrica, con Sudán. Claro, porque los tenían totalmente analizados. Decían, este tipo quiere esto, anda a ofrecerle esto. Este tipo quiere esto, anda a ofrecerle esto. ¿Estás dispuesto a poner tanta plata? Esa es la principal amenaza que tenemos a nivel nacional. La cantidad de cosas que compartimos no sabemos qué. Era como Google en nuestros teléfonos, más o menos, pero más alejado. Bueno, esto es increíble. Nosotros no nos damos cuenta a nivel nacional que, yo no sé si sabía esto, lo comparto, los teléfonos, obviamente no está 100% verificado este dato, pero sí les voy a dar otro dato que está verificado.
nuestros discos rígidos de las computadoras grandes, o la que sea, la de escritorio, la CPU, son formas de hacer inteligencia. ¿Por qué? Porque los discos rígidos, no los sólidos, pero sí los discos rígidos, aquellos que no sepan cómo funcionan, son como un disco que tiene una agujita, ¿no? Entonces gira y ahí lee. Bueno, las oscilaciones que hace las ondas sonoras en el aire hacen que la punta que está en el disco rígido vibre levemente. Básicamente eso lo transmite al disco rígido y a través del motherboard se puede desgravar conversaciones enteras de personas que charlan enfrente de sus computadoras a partir de identificar cómo vibra el hardware en tu computadora y cómo lo codifica. Entonces te hacen servicio de inteligencia cuando vos tenés tus conferencias de Zoom tranquilo en tu computadora, la forma en la que hablas oscila de alguna manera los discos rígidos que pueden ser leídos y hacer inteligencia con eso. Eso es una tontería. Ahora imagínate la cantidad de cosas que no nos damos cuenta cuando nos venden estos paquetes cerrados, digamos, no es solo China, Microsoft, el que se les ocurra, la cantidad de información que pueden recopilar, que no nos damos cuenta que están recopilando. Entonces, para mí, la principal amenaza nacional hoy es que no nos damos cuenta la cantidad de información que tienen de nosotros y que la usan contra nosotros. Cómo pinchan los teléfonos, el nivel de encriptado del WhatsApp, que es flojo. WhatsApp pertenece a la empresa Facebook, Instagram pertenece a Facebook. Facebook es una gran corporación, que nos damos cuenta que cotidianamente nosotros utilizamos herramientas que pertenecen todas a la misma corporación. Por eso hubo una gran migración de WhatsApp a Telegram, como la siguiente aplicación, porque en teoría es más segura que WhatsApp. Porque que no quepa la menor duda, si un día la CIA agarra y dice, por necesidad nacional necesitamos acceder a toda la información de conversaciones de WhatsApp, Facebook lo va a tener que hacer, porque no deja de ser una empresa norteamericana. Tenga o no problemas Mark Zuckerberg o el que sea con Estados Unidos, cuando hay que apretar las clavijas, se impone la fuerza, digamos, como fue lo que pasó. Digamos, y esos escándalos se asocian a otra serie de escándalos, cómo influyen en la política electoral en otros países por medio de los algoritmos, cómo pueden mover un poco la vara. No digo que tengan una influencia total, pero pueden mover la vara por medio de las fake news, por medio de cosas que son peores que las fake news. Las fake news para mí es menos de mis preocupaciones. Es cómo tienen información a nivel individual de nuestros deseos, nuestros comportamientos a partir de una codificación total de nuestro comportamiento en Internet. Eso es nuestro problema. Totalmente. Y de eso, creo que hace 2 años que fue un problema que se filtraron datos del Ministerio del Interior, que un tipo que estaba básicamente al pedo, salió como a vanagloriarse de que había conseguido datos de personas que estaban en la base del Ministerio del Interior. Sí. Y después lo detuvieron al tipo, todo, pero, o sea, es como que ya es una burla. No hay seguridad en las cosas que diseñan, por ejemplo, en páginas del Estado. ¿Cómo podés confiar en que vos cuando cargas algo en la página del gobierno, lo que sea, justo después es seguro, si no lo va a ver la persona que no lo tiene que ver? Y bueno, eso habla un poco de la falta de visión, por ejemplo, en ciberdefensa, que es lo que hoy en día más se debería tener en cuenta, porque nuestras vidas están básicamente en un celular, en una compu. Por eso yo propongo, eso que estás diciendo, es por qué también hay que salirse de la idea de ciberseguridad. Porque ¿cuál es la diferencia más importante que hay entre ciberseguridad y ciberdefensa? Ciberseguridad se enfoca principalmente en términos españoles, porque en inglés no hay diferencia entre national security versus seguridad nacional, como nosotros le decimos. Pero la seguridad es cómo no tenés que compartir tu contraseña, cómo no tenés que compartir tus datos, cómo evitar el grooming. El grooming es cuando un mayor de edad quiere seducir a un menor de edad por medio de Internet. Esas son cosas más bien de ciberseguridad, ¿no? Pensándolo más bien en cosas específicas. Ahora, también hay que pensar en términos de ciberdefensa, que implican pensar
colectivamente para el colectivo de la nación, porque hay cosas que no son divididas. La provisión de energía eléctrica, la provisión de petróleo. Estados Unidos acaba de recibir hace un mes Sí. acaba de recibir el peor ciberataque de su historia. Básicamente hubo un problema con el petróleo en Estados Unidos porque bloquearon los códigos de acceso por medio de un ciberataque al movimiento de una de sus oleoductos más importantes, que se llama Colonial Pipeline, perdón. Lo bloquearon totalmente, pagaron el rescate, esto es increíble, pagaron el rescate y no le dieron los códigos de acceso igual. O sea, perdieron el acceso, pagaron el rescate en vano porque no les dieron los códigos de acceso, no los pudieron descifrar. Y la gente empezó a cargar nafta en bolsas porque no sabía qué iba a hacer. Entonces, si Estados Unidos sufrió eso, imagínense la Argentina. El problema de la Argentina es que estamos en un nivel que no sabemos qué nos están haciendo. Eso es lo peor. Estamos como somos tan, digamos, tenemos el nivel de madurez de defensa tan bajo que es como, somos como niños siendo manipulados sin darnos cuenta que estamos siendo manipulados. Entonces, como no tenemos conocimiento real por nuestra escasa capacidad de identificación de que estamos siendo sujetos de ciberinteligencia, y que no somos un país que dice que no vamos a tener quizás ciberataques escandalosos como los que sufrió Estados Unidos. Porque no decimos que no. Todo el tiempo sí. Y la defensa también, y el poder implica, el poder nacional tiene que ver mucho con la capacidad de decir que no. Un país te demanda algo y vos poder decir que no. No quiero dártelo. Y ese es nuestro problema también. No podemos decir que no. Totalmente. Bueno, a ver, tenemos un par de preguntitas más. Para vos, ¿cuáles son los países ejemplares, no a seguir, porque bueno, cada país tiene su contexto quizás, pero los que mejor hicieron las cosas en términos de ciberseguridad? Generalmente, yo creo que está bien, qué bien que me hiciste la observación, ¿no? La observación de no tener que imitar. Pero voy a tomar algunos ejemplos, quizás no imitables, pero que son ejemplos de mucho poder. Rusia, mucho poder. China, mucho poder. Israel, mucho poder. Ahora bien, Estados Unidos, muchísimo poder. Ahora, países quizá que están por ahí al nivel de Argentina y que podríamos aprender, podríamos aprender, ¿no? Digo, países como Corea, países como bueno, nosotros hacemos un buen estudio de Colombia, un buen estudio de México, Estonia, pienso, hay que pensar también en esos términos, ¿no? ¿Qué hicieron algunos países? Muchos países los que no escuchamos. El caso de Estonia es una cosa increíble. Recomiendo a todos que estudien el caso de Estonia en términos de cómo transformaron hasta su economía en una economía cibernética. Me parece fascinante. Acá en la Argentina es impracticable, pero es muy interesante el caso. El caso de Estonia. Yo creo que Israel es un caso muy interesante también. Creo que algunos otros países podrían ser ejemplos, por lo menos que entendieron de antemano cuál era el horizonte a seguir, ¿no? Y yo creo que la Argentina, y acá, ¿por qué hablo mucho de ciberdefensa y ciberseguridad? ¿Por qué creo en la Argentina? Porque la Argentina tiene algo que muy pocos países tienen, y es argentinos, ¿no? Y la gente cuando dice eso, digo, no, los argentinos, esta cultura, a mí me gusta hablar bien de los argentinos porque los argentinos solemos hablar muy mal de nosotros mismos, que el argentino esto, que la cultura del trabajo. Y el argentino es una mente brillante en el mundo de la programación, en el mundo del diseño, en el mundo de lo que tiene que ver con el mundo ciberespacial. Implica muchas veces tener un pensamiento muy fuera de la caja.
Y eso es algo que los argentinos tenemos, la capacidad de pensar las cosas en un orden, pero también pensarlos por fuera de ese orden. Y por eso tantos argentinos, y es lo que pasa hoy, son tercerizados por empresas extranjeras para que trabajen desde acá, porque a nosotros, como somos un país que estamos en vías de empobrecimiento, les conviene usufructuar de los argentinos, digamos, que seguramente somos brillantes en muchos aspectos, a muy bajo costo, y quizá ese es un recurso nacional mal utilizado, porque si podríamos pensar cómo generar los incentivos para canalizar esa capacidad que tenemos, por ahí podríamos sacarle mejor provecho. Por eso es importante y por eso siempre asocio la política de defensa a la economía. Si tú, digamos, y cómo cuando uno empieza a poner determinadas cargas a las personas, obviamente un argentino va a decir, y yo prefiero trabajar en otro lugar porque me pagan mejor, mejor incentivo, lo que sea. Entonces, si uno le da la vuelta de rosca, digamos, Silicon Valley en Estados Unidos no nació porque Estados Unidos es el mundo de la maravilla. No, hubo una decisión activa por parte del Estado de decir, acá vamos a crear un hub de producción de software, ¿no? Y ahí se pensó todo, dijeron, este va a ser el núcleo de producción de esto. Y vamos a crear las condiciones, porque no se trata de un Estado necesariamente dirigista, como el francés, se trata de crear las condiciones que favorezcan a esa dinámica. Y eso es lo que a veces hay que pensar. Creemos que todo es, como queremos hacer esto, hay que hacer una política para que estos hagan esto. No. Es crear el ecosistema o crear las condiciones para favorecer determinada dinámica. Y para que eso ocurra, tenés que conocer, involucrar a los actores que saben de esa dinámica. Entonces, muchas veces pasa lo mismo, como dije antes con las Fuerzas Armadas, pasa ahora con el mundo de la programación en Argentina. Y es, no crean las condiciones, porque como gente que no sabe programación diseña la política de programación, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? Es sentarse y decir, bueno, ¿qué necesitan ustedes para generar acá un cambio? Necesitamos esto, listo, bueno, y hacerlo. Pero siempre hay como una vuelta de rosca, a ver cómo el Estado le puede sacar a esto, cómo puedo sacarle... Y apenas el Estado busca la forma de encontrar la dinámica, tratar de sacarle un beneficio directo por medio de los impuestos, por medio de la política, por medio de lo que destruye el ecosistema. Porque no cree que ese ecosistema, no cree en el beneficio indirecto del ecosistema, quiere ya el beneficio del ecosistema. Y los ecosistemas a veces tardan en crecer. A Israel para crear un ecosistema que pudiera ser el domo de acero que tiene ahora, que intercepta por medio de algoritmos, misiles en el aire, funciona automáticamente, le tomó 30 años hacerlo. No salió de un repollo. Totalmente. Y un ejemplo de programadores, así que decís, es, yo la otra vez estaba leyendo, en realidad lo había leído hace mucho, pero lo volví a leer, lo del proyecto de Democracy Earth, que era creo que de Santiago City, me parece. Santiago City. Vos lo ves y, o sea, no parece que haya salido de acá, pero vos decís, ese chico tendría que estar aportando todo lo que pueda acá en el país para mejorar un montón de cosas y la verdad que yo después de eso no escuché nada más. Quizás se fue a otro país, no sé qué pasó con él, pero eso es justamente la falta de visión hacia adelante y de no pensar en el beneficio directo ya que hay en el país, en todos los ámbitos. Lo pienso en otros términos. Hay que pensar en otros términos. Esto es algo, una opinión quizá polémica que tengo, pero Mercado Libre. Mercado Libre es un unicornio nacional y hay dos formas de pensar a Mercado Libre, como un enemigo interno o como un canal de expansión geoeconómica en la región. Totalmente. Si vos, digamos, no es pelearse con Mercado Libre y hacer que se vaya del país, porque es un empresario, explotador, negrero, lo que sea que lo acusa. Ok, pero eso se soluciona. Obviamente siempre vas a tener rispideces con el actor económico. Todos los países del mundo tienen rispideces con su sector económico. Siempre. Es el 100% de las veces. Ahora, y si no hay rispideces, es porque los tienen bajo pistola, digamos. Pero, digamos, siempre hay rispideces entre los intereses de la política y de la economía. Ahora bien,
esas rispideces se dialogan cuando vos tenés una estrategia nacional. Entonces, Mercado Libre podría haber sido la nueva ruta, la nueva infraestructura que canalizara una capacidad de posicionar productos argentinos por medio de esa plataforma. Entonces ¿qué hubiera hecho yo con Mercado Libre? Me hubiera sentado con Mercado Libre y hubiera hablado con la fábrica de aviones, la FADEA, la actual FADEA, le hubiera dicho, bueno, hagamos una política, una alianza estratégica para hacer drones para Mercado Libre, para su distribución de productos, como está haciendo Amazon, ¿no? ¿Qué es lo que hace Amazon? Amazon, eBay, son todas herramientas que utilizan las naciones para expandirse. Ahora, mirá lo que está haciendo ahora Amazon. Amazon Prime lo estamos consumiendo ahora nosotros en nuestras casas. Tiene su propio canal de plataforma de audiovisual. Creo que también compró, ahora hace poco una empresa compró MGM, no me acuerdo cuál. Creo que fue Amazon. Entonces, es sentarse con Mercado Libre y decir, haz tu plataforma audiovisual y vendela en el exterior, como están haciendo todos. No, la Argentina en ese caso siempre va para el lado contrario. Entonces nos peleamos con actores que podrían ser estratégicos para el desarrollo económico nacional. Ahí se ve clarísimo en el caso del Mercado Libre. Se terminó yendo al país, se fue a Uruguay, y al final mucha gente que se queja de Mercado Libre consume por Mercado Libre y no termina de solucionarlo. Lo creaste un enemigo de la nación en vez de crearlo en una forma exponencial de crear producto. Lo mismo lo pensé con los, no sé, digo, pienso así aleatoriamente, ¿no? Hicimos barbijos desde el CONICET. Bueno, usar a Mercado Libre para vender esos barbijos desarrollados a nivel nacional y venderlos a Chile por medio de Mercado Libre. Tantas cosas que hay, no se les cae una idea, digo, no puede ser tan difícil. No, en eso Sí, yo no me dedico a eso, digamos, pero... que eso después probablemente se haga en otro país, porque como Mercado Libre ahora está trasladando casi todas sus operaciones a otros países, probablemente muchas de esas ideas que vos tenés las vayan a concretar en otros países y ya se nos va a pasar el tren, por así decirlo, y no van a querer volver a hacerlo acá. No. Pero bueno, geopolítica en el Atlántico Sur. En este momento, cuando se habla del Atlántico Sur, yo creo que la Argentina, hasta que no repiense su política de defensa y de instrumento militar, es estatucuista. Vamos a seguir reclamando ad infinitum nuestros derechos de soberanía, los ingleses van a seguir estando en las Malvinas, y esa es la dinámica. La dinámica es statu quo. Los ingleses están ahí y nosotros reclamamos. Y eso no va a cambiar. Si no hay algo que fuerce el cambio. Yo no creo que en el corto plazo haya ningún tipo de modificación, porque es una política de largo plazo de la que no estamos haciendo nada específicamente. Con respecto a la proyección antártica, que es el nuevo gran problema que estamos teniendo, porque Malvinas le da acceso a Inglaterra, a la Antártida, ahí la vamos a tener, es interesante también, porque justamente la porción que reclama la Argentina se juxtapone con la porción que reclama Chile e Inglaterra. Entonces ahí tenemos un problema digamos, una dinámica de suma cero, en la cual Chile e Inglaterra están de acuerdo en qué parte le corresponde a cada uno, y Argentina digamos, reclama una parte que es reclamada por esas dos partes simultáneamente. Entonces ahí, si Argentina no rompe esa dinámica, quizás acercándose a Chile, la veo muy difícil. Ahora, acercarse a Chile es difícil porque Chile salió estratégico de Estados Unidos se salió estratégico de Inglaterra. Entonces, en eso estamos medio solos. Y si la Argentina piensa que va a solucionar las cosas así, van a seguir avanzando en esos términos y nosotros nos vamos a mantener siempre en el mero reclamo mientras los otros países siguen haciendo. Entonces es como
no sé, a mí me echan de mi casa, yo digo, no, la casa es mía, lloro todos los días, mientras tiran abajo la casa, hacen el edificio, ponen las oficinas, y yo voy todos los días, enfrente del edificio de la casa mía, y ahí ya está funcionando todo, y listo, nada. Es como si, es como el reclamo sordo, ¿no? Digo, está bien, ¿eh? ¿Y quién es ese? No, ese es el que siempre viene y reclama algo que ya nos olvidamos que era. Ese es el problema en el que está cayendo la Argentina, ¿no? Creo que su estrategia, en definitiva, con respecto al Atlántico Sur, es el olvido de los argentinos. Y muchos actores nacionales, referentes políticos, apuestan a eso también, ¿no? Al reclamo vacío o al olvido. Y eso es algo en lo que yo quizá tengo otra posición muy dura. Yo estoy totalmente en contra del olvido y porque es parte también de un ejercicio de poder blando en la Argentina. Ya se van a olvidar, ¿no? Y las grandes naciones no olvidan. No lo hizo China con Shanghái, ni con Hong Kong, digamos. Totalmente. ¿Y vos creés que esa situación se podría mejorar, por ejemplo, como para pensarlo como un hipotético caso, por ejemplo, relacionándonos ahora con el acuerdo Mercosur y Unión Europea en materia comercial? ¿Crees que puede cambiar algo relacionándonos en materia económica con países que por ahí pueden mover la vara a favor de Argentina? No, en mi opinión no, porque ¿qué país va a querer no estar cerca de Inglaterra? Pelearse a ese nivel con Inglaterra. La Argentina es un país débil y nadie quiere arriesgar tanto por un país débil que tiene poco para ofrecer. Entonces, que un acuerdo comercial que a cambio de que el argentino ofrece qué cosa, qué tan importante. Nosotros ofrecemos materias primas, no ofrecemos un mineral estratégico para el sistema productivo de un país europeo. Entonces, yo no la veo por ahí, honestamente. La Argentina, si no se desarrolla, no tiene nada para ofrecerle a un país que esté dispuesto a arriesgarse por los intereses de la Argentina. Digo, ¿por qué voy a pelearme? Porque para Inglaterra es más importante que para el otro país. Voy a correr mi lugar porque por Argentina. No creo. Por eso se coquetea mucho con China. La razón por la cual también hay ciertos sectores malvineros que coquetean con China es porque China sí, no le molesta, digamos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Hay un poco de esa lógica, ¿no? El multilateralismo argentino, que es el paradigma de política exterior argentina, multilateral, el multilateralismo, como le dicen, tiene esas contradicciones. Son contradicciones constantes en las que la Argentina entra. No quiere pelearse con Europa, no quiere pelearse con Inglaterra, tampoco quiere pelearse con China. Y eso genera que a veces nos olvidemos de cuáles son nuestros intereses. Y postdata, la mayoría de los países desarrollados, en vía de desarrollo, que aspiran a ser desarrollados, no actúan multilateralmente. Eso también es un aprendizaje para hacer. Los países débiles son multilaterales. Sí, bueno, eso se ve del ejemplo de China, además de la base, que ya creo que a esta altura todos conocemos que hay en el sur, el tema de las hidrovías, de los proyectos que tienen en materia de construcción y que es básicamente regalarles eso y a cambio de, hoy en día, por ejemplo, las vacunas. Y en el futuro puede ser, qué sé yo, un préstamo o plata para saldar alguna deuda. Pero bueno. Es que sí, no, igual mira, el caso de China es increíble, porque además hay otra base en la Argentina, que no es China, que tiene exactamente los mismos arreglos que tenemos con la China. Eso me parece increíble. Hay una base de la Unión Europea que hace exactamente lo mismo, que tiene el mismo acuerdo, o sea, que es impenetrable, que no podemos saber nada, toda la misma lógica, pero se le da mucha predominancia a esa base, pero no se le da la predominancia a la otra base. ¿Y por qué? Porque somos multilaterales. Entonces hay dos bases en realidad que hacen lo que quieren, digamos. Y entonces, eso me parece increíble, digamos, de cómo funciona también esta lógica de la Argentina
siendo sujeta de extracción y de posicionamiento. Entonces terminamos siendo un territorio proxy, ¿no? Y no está bueno ser un territorio proxy, porque otro territorio proxy muy conocido es Siria, y yo no quiero ser Siria. Entonces, decir que estamos lejos de los intereses geopolíticos de ese tipo, ¿no? Porque justo Siria tiene una posición estratégica a nivel internacional que por él Argentina no tanto. Pero me parece que hay veces que la Argentina tiene que pensar un poco, quizá la lógica multilateral que todo el tiempo aspira, sin identificar los intereses de los otros países. Por momentos parece que tenemos una mirada muy naif del comportamiento del sistema internacional y de los actores internacionales para con Argentina. Sí, aparte que, por ejemplo, no se aprovecha el hecho bueno, yo te doy esto, pero vos qué me das a cambio. Yo te dejo que pongas una base en mi país y vos qué me das a cambio. Que yo creo que esos países que están cerca nuestro, como Brasil, aprovecharon bien en la materia de defensa, por ejemplo, para el desarrollo de aviones, que se asociaron con Gripen, que es una empresa sueca, y supieron aprovechar ese multilateralismo que no termine en nada, que no termine en que yo te doy y no recibo nada. Yo te doy y vos me das la patente, por ejemplo, en el caso de Brasil, para poder hacerlo conjuntamente. Y acá se podría hacer un montón de cosas así en conjunto, por ejemplo, en materia militar. Obvio, porque tampoco es, acá tampoco hay que caer en el falso, no falso nacionalismo, pero sí un nacionalismo ortodoxo que tampoco ayuda, ¿no? Digo, cuando uno mira estratégicamente la realidad, y siendo la realidad muy compleja, la tecnología militar muy compleja, las tecnologías estratégicas muy complejas, uno también, digamos, y acá donde vuelvo quizá al punto del principio de la conversación, de la importancia técnica y del conocimiento técnico que es necesario para la política de defensa, ahí es donde uno puede empezar a entender y a profundizar en complejidades que son realmente un nivel de complejidad en cada caso. Digamos, una de las profesiones estratégicas más importantes que hay en el mundo son ingenieros aeronáuticos. La ingeniería aeronáutica, que la Argentina tenía ingenieros aeronáuticos envidiables en todo el mundo, muchos, digamos, perdieron su lugar y terminaron trabajando en otros países, pero quiero rescatar este dato. Para Lockheed Martin no puede trabajar ningún ingeniero aeronáutico que no sea norteamericano. El país, digamos, es un aprendizaje. Si vos sos ingeniero aeronáutico en Estados Unidos, no puedes trabajar en Lockheed Martin si no naciste en Estados Unidos. Son ingenieros aeronáuticos norteamericanos. Entonces, y es tan compleja todo lo que tiene que ver con la tecnología, digamos, de ese calibre, que obviamente uno no puede hacer todo solo, porque si no también es caer en una falso entendimiento de cómo son los procesos, sino además que puede ser tomado como una oportunidad para alianzas estratégicas, para explotar eso, pero siempre y cuando uno entiende cuál es la política que hay detrás de la tecnología. Entonces, si uno empieza a participar en aquellos componentes que son estratégicos, sabe qué componentes son estratégicos, cuáles no, cómo aprender, cómo es la dinámica de negociación, cuando tiene ese conocimiento técnico, bueno, ahí podemos llegar a un buen lugar quizá en lo que implica en el desarrollo nacional. Pero, digamos, pero eso implica involucrar no solamente a gente que sepa, sino gente que conozca a gente que sabe. Exacto. Bueno, Lean, la verdad estuvo muy buena la entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas disfrutado también como nosotros. Calculo que todos los que están del otro lado también la disfrutaron porque siempre viene bien hablar de este tema. Yo, por ejemplo, me interesé mucho, para los que no saben, escuchando una charla de Lean en un congreso y desde ahí me puse a investigar, a leer cosas de defensa y la verdad que es un tema que debería tener más difusión y menos prejuicio quizás en nuestro país y está bueno hacer conocer problemáticas de este tema también.
Así que bueno, te agradezco por el tiempo y bueno, esperamos que la hayas pasado bien. Bueno, che, no, muchas gracias por lo que me dijiste, me emocionaste un poco por lo que dijiste de que logré gente que se interese en el tema de defensa, creo que es un logro de vida, que es lo que trato de hacer, por eso me preocupo tanto por la divulgación de temas de defensa, porque creo que es muy importante que la gente sepa lo relevante que es para nuestra vida nacional y te agradezco mucho la oportunidad de poder expresarme, de invitarme acá, fue un honor y muchas gracias por tus palabras y estoy súper agradecido también, así que muchas gracias. Bueno, te dejo ir a cocinar el matambrito. Dale, dale, que tengo que prender el fuego. Dale, bueno, gracias por todo, en serio. Bueno, No, nos estamos hablando. nos estamos viendo, gracias. Dale. Bueno, ahí les dejé el Instagram de Lean en el mensaje fijado, por si lo quieren seguir. También, bueno, tiene un canal de YouTube, como les dije antes, para los que no estaban, que sube podcast hablando de, bueno, de muchos temas en criollo, por así decirlo, y está muy bueno, está muy bueno. Yo cada tanto lo escucho y bueno, espero que le hayan pasado bien, que les haya gustado. Seguramente dentro de 2 fines más o menos hagamos otra entrevista, quizás no la haga yo, pero la hará otro de los chicos que estamos en la cuenta. Así que bueno, les agradezco por estar ahí y les mando un saludo y gracias también a los que participaron con las preguntas que dejamos en las historias. Para la próxima entrevista vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a subir una historia con un sticker para que ustedes puedan interactuar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a hablar. Y bueno, espero que participen y gracias por todos los que se unieron, la verdad fuimos un montón y bueno, les agradezco y les deseo que terminen bien el domingo y bueno, que empiecen bien la semana. Nos vemos.